Saludos. El día de hoy expondré el tema sobre Ecuador y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos que empezar por los antecedentes. El FMI fue creado el 27 de diciembre de 1945. Este se propuso un año antes, en el año de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Después de un solo año haber sido propuesto, esto se conformó, como dije, en 1945 y en el año de 1946 inicia sus actividades. Este inició con 29 países, con 26 países miembros y cuando inició sus actividades ya tenía 39 estados. Esto se consolidó y llegó a formarse como una organización universal cuando los estados de la antigua Unión Soviética se unieron. Actualmente el FMI cuenta con 184 países miembros. Para la admisión al FMI hay que tener control sobre la política exterior y que se comprometen a cumplir con la Carta de Derechos y Obligaciones de la FMI. Los objetivos centrales son 5. En primer lugar, está promover la cooperación monetaria internacional. En segundo lugar, asegurar la estabilidad financiera. En tercer lugar, facilitar el comercio internacional. En cuarto lugar, promover el empleo y el crecimiento económico sustentable. Y, en último lugar, reducir la pobreza, que es lo más importante. Este cuenta como prestamista de última instancia de los países en dificultades financieras. En una breve reseña sobre Ecuador y el FMI, tenemos que tener en cuenta que el primer acuerdo stand-by que se realiza es en el año de 1961, cuando Ecuador sufre una caída en el mercado, ya que su Producto Interno Bruto bordeaba más o menos los 2.000 millones de dólares al año, y un año más tarde, debido a la crisis, cayó a 1.754 millones. Entonces aquí se firma el primer acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo stand-by, como una reseña breve, es una herramienta para poder responder rápidamente a las necesidades de financiamiento externo de los países y respaldar la política que ayude a salir de la crisis y volver a un crecimiento sostenible. Actualmente, Ecuador firmó un acuerdo de servicio ampliado del FMI, el SAF. El SAF es un tipo de ayuda para países con deficiencias estructurales. Por ejemplo, en países que enfrentan una caída de los precios de productos, el FMI brinda asistencia financiera a cambio de implementar ajustes económicos. El miércoles 20 de febrero, para retomar un poco, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la firma del convenio con el FMI por 10.200 millones de dólares. 4.200 millones vendrían directamente del FMI y 6.000 millones serían de bancos multilaterales. Como hemos leído en nuestros textos, tenemos una información amplia sobre el Banco Mundial. Antes de iniciar con los desembolsos, el acuerdo fue analizado por el directorio del fondo. Este es el órgano encargado de conducir las actividades cotidianas de la institución y está conformado por 24 directores ejecutivos. Este acuerdo también estuvo a nivel del staff y ellos cumplen la obligación para el organismo, más no en relación con los países del que provienen. Este es un proceso en el que los burócratas del Fondo Monetario Internacional llegan a un acuerdo con el ministro de Economía y Finanzas. Richard Martínez es nuestro ministro de Economía y él mencionaba que para este acuerdo pretende resolver un problema de orden fiscal y también de reformas estructurales. El plan de gobierno busca una economía dinámica y sostenible a través de 4 principios. En este está impulsar la competitividad y la creación de empleo, proteger a los pobres y a los vulnerables y fortalecer la sustentabilidad fiscal y los cimientos institucionales de la dolarización del Ecuador, así como mejorar la transparencia y fortalecer la lucha contra la corrupción. Los desembolsos se harían en 3 años. En el 2019, 4.600 millones de dólares, en 2020, 3.150 millones de dólares y en 2021, 2.500 millones. Los ajustes serían en 3 áreas: laboral, tributaria y fortalecimiento de las reservas. El FMI maneja reglas de condicionalidad, como podemos ver en el texto del doctor Travieso. Las reglas de condicionalidad se dan cuando el monto supera el 25% de la cuota de los estados. Para ello, cuando se realiza una carta, para ello se hace la solicitud mediante una carta de solicitud. Una vez cumplido ese paso, el gobierno envía una misión para evaluar las condiciones internas del país y determina la viabilidad del programa de financiamiento propuesto. El FMI realiza un listado de condiciones, las cuales pueden variar según el caso, pero siempre anclando a las políticas de los miembros requirientes. El desembolso tendrá que aplicar
al usar el dinero otorgado para el organismo. Tienen que aplicarse para los requerimientos que yo hice antes. El FMI, el FMI debe ayudar a sus miembros a formular programas que se permitan estabilizar dificultades en las balanzas del pago, atendiendo requerimientos individuales. Bueno, los más importantes si quieren recibir préstamos, y esto fue lo que pasó en Ecuador, cuando el FMI le da las medidas a Ecuador, le propone las medidas para que el gobierno las cumpla. Entonces, una de esas medidas fue eliminar los subsidios. Y entonces, la noche del 1 de octubre de 2019, Lenín Moreno anunció las medidas económicas. Y entre estas, la que más pesó fue la liberación del precio del diésel y la gasolina extra. Y Ecopaís. Bueno, ahí hay una cronología. El 5 de octubre el movimiento indígena lideró las manifestaciones. El 4 de octubre una movilización y un paro total de la movilidad. Y en sí, esto terminó el 14 de octubre, se derroga el decreto 883. Tenemos que recordar que este fondo siempre pone medidas drásticas. Entonces, una de las acciones que más impactaron fue el aumento del precio de la gasolina, junto con la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que se traducía de forma segura en el incremento del precio del transporte y de las mercancías, y seguidamente como un efecto dominó, ocasionando la inflación. Según las palabras del presidente, la intención era destinar este dinero a los sectores de salud, educación, vivienda, seguridad social. Es obvio que las acciones que se están implementando no son populares. Normalmente los planes de ajuste impulsados por el FMI no son nada agradables. Por esta razón y es por lo que en muchas ocasiones este tipo de estrategias han dado fin a diversos gobiernos. Con esto termino mi noticia y muchas gracias.